La idea del podcast, a diferencia de los demás, es que sí quisiera como empezar a desmistificar la inteligencia artificial. O sea, de repente la gente dice, no, es que la inteligencia artificial no tiene conciencia. ¿Qué significa eso? Pues no razona. Pero es que también el asunto, no, yo creo que sí razona, o sea... No, es que hace unos días yo estaba peleándome, no peleándome, sino puse un cuestionario precisamente de eso y muchas decían, no, la inteligencia artificial no razona. Ajá. Porque no hace razonamiento matemático, no hace esto, no hace el otro. Y creo que hablaban específicamente de los LLMs básicos y cómo la evolución y todo. Entonces, lo que quiero es precisamente traer expertos como tú, mi estimado, y empezar a discutir eso, o sea, de qué habla y a discutirlo, tratar de hablarlo en un lenguaje común, que la gente pueda entender de qué hablamos, hacia dónde vamos, etcétera. Es que yo creo que también en eso de que no razona, o sea, a final de cuentas, digamos, todo lo que se hace en computadoras y la inteligencia artificial siendo basada en computadoras, lo haces a través de razonamiento que es básicamente razonamiento matemático, ¿no? O sea, con una serie de algoritmos matemáticos. Entonces es un razonamiento diferente en naturaleza al del humano, pero eso no quiere decir que no esté razonando y eso no quiere decir que no haga inferencias. Incluso un modelo de lenguaje también hace inferencias. Sí, de hecho hay uno de los retos que tenemos ahorita con los modelos actuales es que muchos de ellos son cerrados, o sea, no te dicen qué tienen, no te dicen qué hacen. Y lo que yo entiendo, por lo menos en Cloud, en GPT-4, etcétera, que traen modelos específicos en donde cuando ya identifican que requieren razonamiento matemático o etcétera, meten a otro sistema, meten a otros módulos en medio, o sea, dicen, esto es un razonamiento matemático, entonces meten preprocesadores. Que a final de cuentas GPT-4 también hace un razonamiento matemático, o sea, los algoritmos de Machine Learning son matemáticas, pero es otro tipo de matemática, o sea, que está más hecha para el procesamiento del lenguaje natural. Hay una frase que me gusta mucho decir, o sea, la inteligencia artificial al general, al final es básicamente la inteligencia humana representada artificialmente. Claro, pero ese simple hecho ya significa que pudiera ser radicalmente diferente en cómo llega a las cosas. Claro. Porque sí, o sea, ponlo de la siguiente manera, o sea, como entiende la computadora, como entiende una red neuronal, o una red, puede ser una red neuronal ya más evolucionada, pero como entiende una red neuronal, el mundo es como una serie de números. Inclusive los modelos de lenguaje, pues no entienden el mundo tampoco como palabras, porque los tokenizan y las hacen números. Ahí va donde me gusta la otra frase, que es una representación de la inteligencia artificial a través de modelos matemáticos, probabilísticos y estadísticos. Exacto. Entonces, lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. La computadora, al final, su base son ceros y unos. Claro. Entonces, eso te lleva a que tienes que convertir todo a números. Por eso son modelos matemáticos. Por eso son modelos matemáticos. Entonces, la manera en la que hace una inferencia, un modelo de lenguaje, aún el modelo de lenguaje que se supone que trabaja con textos, a la hora de meterlo al modelo no mete textos. O sea, mete números, o sea, traduce los textos a números. De hecho, por eso están los tokens, porque tokeniza, y entonces lo que va a meter son representaciones de los tokens, que a lo mejor puede ser un embedding, que es un vector que representa a una palabra, pero es un vector de números. O sea, entonces por eso te digo, o sea, si quieren que el razonamiento y el proceso de inferencia sea igual que el de un humano, no lo van a tener porque las máquinas no manejan eso. Por lo menos las máquinas que tenemos ahorita no manejan eso igual que nosotros. Y es que, bueno, probabilísticos y estadísticos, quisiera terminar de explicar esa parte, ¿no? Sí. O sea, matemáticos, tú lo explicaste muy bien, se convierten a vectores, a conceptos matemáticos. Sí. Cuando hablas de probabilísticos y estadísticos, y lo ponemos al revés, que es estadísticos y probabilísticos, es que tú, en base a toda el datos que has consumido, empiezas a generar estadísticas de comportamientos.
Y es donde tú tienes tus redes neuronales, en donde empiezas a darle probabilidades de pesos a cada cosa. Claro. Y entonces, estadística. Y entonces luego proyectas eso en base a una probabilidad. Los modelos de texto, los LLMs, lo que hacen es que dicen la probabilidad de que este texto sea el siguiente es muy alta, entonces la propone. Y así es como arma los textos. Correcto. ¿No? Sí. Transforma y una serie de cosas muy avanzadas que ya no creo que ahorita no valdría la pena hablar. Ahora, tú dices algo que también me gusta mucho, que dices, es que si esperamos que se comporte igual que el humano, no lo podemos representar. Uno de los retos que tiene la inteligencia humana, de la inteligencia artificial, que va en paralelo con la neurociencia. Porque el gran problema que tenemos hoy es que no sabemos exactamente cómo se generan los pensamientos, no sabemos exactamente por qué se comportan los humanos. Entonces, si no sabes cómo se comporta el humano, ¿cómo puedes hacer una representación artificial de la inteligencia humana? Sí, es inclusive como el asunto de la conciencia, o sea, ¿qué es una conciencia de una máquina cuando todavía no hay un consenso de que es una conciencia humana? Exacto. Entonces, todavía más difícil, porque primero tendríamos que definir bien conciencia humana y luego definir qué es una conciencia sintética. Entonces no lo tenemos, y te digo, yo por ejemplo, para mí una de las... ¿Ya estás grabando? Sí. Sí, bueno. Porque se puso buena la plática. Sí, no. Ahorita te presentas. Uno de los... te digo, una de esas cosas que para mí me cuenta mucho esta historia tiene que ver con lo que ha pasado con los algoritmos de ajedrez, ¿sí? ¿Por qué pienso que es un buen ejemplo? Porque, o sea, tú tienes lo que pasaba en los 90, ¿no? En los 90 eran sistemas expertos, una inteligencia artificial muy estrecha, débil, pero que lo que hacíamos era decir, bueno, si no podemos hacer sistemas así súper inteligentes generales, pues hagamos sistemas inteligentes así muy específicos. Entonces era cuando surgieron todos estos los sistemas expertos, ¿no? Entonces IBM crea una máquina, le crea el software para jugar ajedrez, que era esta máquina Deep Blue, que va a jugar contra Kasparov, le gana Kasparov, ¿no? Y es uno de los momentos de los grandes hitos, ¿no? Un favorcito. Ajá. Si ves el micrófono, sí, trata de que este círculo apunte hacia tu boca. Lo puedes mover, muévelo para que de manera natural, álzalo, súbelo, lo que quieras, pero que apunte hacia tu boca para que así... Ok, está bien. ¿Ahí me escuchas? Sí. Bueno, antes te decía que con el asunto de Deep Blue, ¿no? Contra Kasparov. O sea, ¿cómo fue entrenado Deep Blue? Deep Blue fue entrenado con un montón de jugadas humanas. Lo cual, pues no es tampoco tan difícil porque el ajedrez siempre ha sido documentado. Y además es documentado de peón a la 4 del rey y cosas así por el estilo. Es muy fácil de representar las propias jugadas en el tablero del ajedrez en cómputo. Entonces, pero Deep Blue realmente estaba entrenado con un montón de jugadas humanas. Y con un montón de jugadas humanas llega un punto en que derrota al gran campeón Kasparov, ¿no? ¿Qué pasa con los softwares hoy en día, como lo que ha hecho DeepMind? Pues ya no los entrenan con jugadas humanas. Ahora los entrenan con jugadas entre ellos mismos. O sea, para el entrenamiento de DeepMind lo que agarraron es, dijeron, a ver, te vamos a enseñar a ti a jugar ajedrez, DeepMind, y ahora vamos a hacer como un gemelo tuyo, que también se sabe las reglas del ajedrez. Juéguense entre ustedes con la meta de ganar. Y aprende después de millones de jugadas, aprende cuáles son las jugadas ganadoras. Entonces, ahí ya ni siquiera lo estás entrenando con jugadas humanas. Ahí ya está jugando como máquina. Y eso hace que tome riesgos diferentes, hace muchas cosas que los jugadores humanos nunca harían. Entonces ya, digamos, ya en los algoritmos de ajedrez, pues ya las máquinas no juegan como humanos, ni juegan en base a jugadas humanas, juegan en base a sus propias jugadas. Que es algo de lo que sucede con AlphaGo, ¿no? Sí, es la jugada 47 famosa, en donde
el algoritmo hizo una jugada que todo el mundo la interpretó como que se había vuelto loco, sí. Porque era una jugada que nadie la había hecho, que nadie se hubiera atrevido a hacerla. Por supuesto, pero es que ya no viene de una jugada humana. Y fue el punto de inflexión en donde arrasó al experto, ¿no? O sea, precisamente, estoy apoyando lo que dices. Sí, totalmente. Al ser una jugada de él. Ajá. Aquí lo importante, nada más quisiera aclarar, que seguramente estás de acuerdo, es que también hablamos de diferentes tecnologías de generación de conocimiento, ¿no? Por supuesto. O sea, tenemos que entender que la inteligencia artificial, por un lado, genera conocimiento y por otro lado, consume conocimiento. Claro. Cuando iniciamos todo este rollo, incluso la máquina esta que rompió, que craqueó Enigma, era puro rotor. O sea, era un código muy rudimentario lo que hacía y tomaba decisiones. No había transistores todavía cuando Turing. No había ni lenguajes de programación ni nada, ¿no? Así es. Luego empiezan a hacer los lenguajes de programación y la inteligencia artificial la generabas con código, pero era muy limitada porque el conocimiento que le generabas a las máquinas era el que tenían las personas que la transcribían con código. Así es. Nace el primer intento de las redes neuronales en los 60s o algo así, sí. Pero no funcionó porque los algoritmos eran muy básicos y las computadoras lo eran todavía más básicas. Así es. Y en los 80s viene la parte de lo que comentas de IBM, Toshiba, no sé, y otras que empiezan a crear los sistemas expertos. Que son las dos fuentes, o sea, los dos grandes grupos que han estado peleando la inteligencia artificial, que es la simbólica y la no me acuerdo la estadística, que es la de redes neuronales. Ajá. La simbólica lo que básicamente hace son como que una serie de if anidados. Uh-huh. O sea, como Lisp. Exactamente, Ajá. Exactamente, todos esos es la de hecho, recurrencia tras recurrencia tras recurrencia. Si pasa esto, entonces te cierro 2 o 3 opciones, cuáles de estas 3, y dependiendo de la opción te cierro otras claro. Opciones, y ahí vas avanzando en un árbol hasta que encuentras una fruta que le llaman, ¿no? Claro. O sea, Deep Blue así era. Uh-huh. Era la codificación de todas las jugadas de ajedrez en ese tipo de sistemas. Y a través de como un árbol de decisiones. Exactamente. Uh-huh. ¿Cuál es el problema de eso? Se limita por varias cosas y por eso se empezó a dejar. Una es porque de repente los árboles pueden ser demasiado complejos y es difícil. O sea, incluso decían que cuando llegas a una fruta, la fruta puede ser un racimo de bananas, ¿no? Uh-huh. Entonces, todavía te quedan muchas opciones cada vez que lo presentas. Y la otra, la que dicen, y esta creo que es la que a mí me parece muy interesante en cuanto a entender el conocimiento de los humanos, es que a veces los expertos no sabemos por qué tomamos las decisiones, ¿no? Sí, hay ciertos elementos ahí que son hasta medio aleatorios y cosas así por el estilo. En nosotros los humanos, ¿no? A mí me da el feeling. Uh-huh. Y eso es lo claro. que se parece más al porcentaje de probabilidades. Ajá. Híjole, esta decisión no sé, pero a mí me da la impresión de que esta es mejor. Esa tendencia hacia un lado son los pesos que luego le damos a la inteligencia artificial en las redes neuronales. Claro. Por eso las redes neuronales funcionan un poquito más porque manejan esos pesos. Y aunque haya 10 opciones, la que tenga más probabilidad de ser la válida es la que aplica, ¿no? Porque inclusive hasta el asunto de las alucinaciones pues también es muy parecido a nosotros los humanos, o sea, sí. De repente alucinamos, sí. Y no porque nos hayamos metido algo, lo entendí mal, lo entendí mal, o sabes que estaba distraído, me hiciste una pregunta y te respondí una tontería, pero yo te respondí. O te respondí lo que creía, pero lo que creía es una interpretación de las teorías y tropiezos y cosas que yo tuve, entonces puede que no tenga razón. Y lo que tiene la generativa, en el sentido de que la generativa trata de generar un resultado que no sea exactamente igual de lo que está en su modelo de entrenamiento. Sí, es su naturaleza. Es su propia naturaleza, pero eso también introduce este componente random, o sea, porque eso también le saca mucho de onda a algunas personas, incluso personas que vienen más del área de informática, en donde dicen, bueno, es que
o sea, están acostumbrados a que haces un programa y entonces el programa siempre tiene un resultado y es un resultado exacto. Entonces de repente acá le pones un prompt y por más bien que construyas tu prompt y más técnica que le pongas, puede ser que el resultado que te dé no tenga nada que ver o que sea una alucinación y sea un resultado incorrecto. Entonces esa aleatoriedad que tiene la inteligencia artificial generativa también a mucha gente la saca de onda. Exacto, y ahí es donde yo creo que las inteligencias artificiales más avanzadas van a empezar a tener esta capacidad, o sea, de direccionar hacia diferentes módulos los procesos que requieran. Es un proceso otra vez, si nos vamos al cerebro humano. Sí. El cerebro humano a veces lo entendemos como uno solo, pero los expertos en neurolingüística, perdón, no sé si perdí un poquito el audio. Los expertos en neurolingüística en neurociencia ya te van diciendo, no, es que el cerebro está la parte frontal, la parte derecha que es para creatividad, la izquierda para no sé quién, y tienes el lóbulo no sé qué que es para tomar decisiones. Y podrías estar aplicando varias partes del cerebro al mismo tiempo. Cuando procesas, exacto. Sí, yo por ejemplo, para mí, te voy a dar un ejemplo de eso que creo que para mí funciona, que es cuando tú estás entrevistando a un candidato de trabajo para tu empresa, ya sea que sea tu empresa, o tú eres el ejecutivo, tú eres el hiring manager, ¿no? Por ponerlo así en un corporativo. Y estás entrevistando al candidato. Estás al mismo tiempo aplicando varios tipos de inteligencia, ¿no? Porque estás, por un lado, tratando de leerlo a ver si no te está mintiendo, ¿no? Si no está, de repente, los ojitos se le van para algún lugar, o sea, está diciéndome algo. La comunicación no verbal. Claro, la comunicación no verbal o leyendo si hay algo raro en el candidato. Al mismo tiempo, le estás escuchando la historia que te está contando. Al mismo tiempo, estás viendo... Si es contradictorio o no. Si hay una contradicción contra lo que te dijo. No sé, yo por ejemplo, yo te puedo decir, a lo mejor la peor entrevista que tuve con un candidato, pues, era un candidato que me dijo prácticamente que hacía todo lo que yo le pedí en la entrevista y que llegó a un punto en el que se volvió total y absolutamente increíble lo que me estaba diciendo. Como que le exageró un poco en el tratar de decirme que todo lo que yo necesitaba lo había hecho. Era tan perfecto que no era creíble. Exacto, era tan perfecto que llegó un punto en donde yo dije, sí, adiós, y no, olvídalo, no lo contraté, pero te digo, al mismo tiempo ahí estás aplicando varios tipos de inteligencia, lo estás tratando de leer, estás tratando de ver si te engaña o no te engaña, estás escuchando su historia, estás tratando de ver si esa historia es consistente con lo que viene en su currículum o con el tipo de persona que tú necesitas para tu organización. Entonces, como que al mismo tiempo estás aplicando varios tipos de inteligencia sin darte cuenta. Y eso es algo que a lo mejor si lo pusieras en términos de la inteligencia artificial, pues pareciera que la inteligencia artificial está haciendo como que una cosa a la vez. Y nosotros de repente estamos haciendo 5, 6, 10 cosas a la vez. Y a lo mejor las mujeres están haciendo 30 porque son super multitasking. Pero sí, o sea, yo creo que somos máquinas bastante complejas los humanos. Y si queremos una inteligencia artificial general, seguramente va a tener que ser así de compleja. Así de compleja. Y un ejemplo muy claro era lo que tú decías hace rato. Llega un texto y ese texto a lo mejor lo tienes que transcribir de español a inglés porque la inteligencia artificial todo lo entiende en inglés y luego lo conviertes a tokens y luego esos tokens lo pasas por un proceso de hecho hoy así sucede, ¿no? De ver si no está pidiendo cosas maliciosas o cosas, claro. O sea, si está preguntándote algo de medicina o te está preguntando que sí, cómo hacer una bomba y todas esas cosas las filtra y si pasas ese filtro entonces ya entras a lo que es el modelo. Cuando sale el modelo vuelve a pasar por todos esos filtros, ¿no? O sea, se convierte de tokens a palabras. A lo mejor de inglés se convierte a español o italiano o brasileño o a chino, portugués o chino, sí. Y así es, o sea, hoy es una serie de módulos secuenciales, no sabemos si en un futuro se arme de diferente forma, como para tratar de cada vez acercarse más a lo que es un comportamiento de la inteligencia humana, ¿no? Pero yo creo que ya ves, hoy en día en muchas de las técnicas que se aplican, ya ves técnicas que están mezclando todas estas técnicas que se han creado a lo largo de las décadas. O sea,
Las redes neuronales de hoy pues ya no tienen nada que ver con las de Minsky de los 50, 60. O sea, sí hay ciertos principios que se siguen aplicando, pero ya son redes mucho más complejas. Ya son redes que te manejan volúmenes muy grandes de información. Algunas redes neuronales pues ya te aceptan que les metas matrices o vectores bastante complejos, entonces ya pueden procesar cantidades de información muy grandes. No, hoy lo procesan, hoy son toneladas de información que generaron a través de todo el internet, ¿no? Así es, entonces yo creo que ahí sí estamos ante redes, digamos, redes neuronales que ya no son la red neuronal del abuelo, por ponerlo de alguna manera, o sea, son redes neuronales mucho más evolucionadas. Y tienes, te digo, todas estas otras técnicas. Si ves, por ejemplo, lo que son los modelos de lenguaje, y creo que los modelos de lenguaje son súper interesantes porque el lenguaje en sí, pues es un conocimiento que está desestructurado. O sea, conforme yo te estoy aquí hablando, no sabes lo que te quiero decir hasta que no termino de hablar. ¿Sí? O sea, cada palabra te está dando un poquito más de información, tú lo estás ensamblando en tu cabeza. Lo mismo pasa con no sé, si a ChatGPT le metes un PDF, va yendo por cada palabra, las va juntando, va entendiendo a lo mejor lo que dice cada palabra, lo que dice cada frase, lo que dice el párrafo, pero hasta que no termine de procesar todo el documento no puede decirte a ciencia cierta de qué se trató el documento, porque lo va sacando poco a poco y es desestructurado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los modelos de lenguaje es muy interesante lo que hacen. Los mismos modelos, los de visión también, o sea, hay ciertas imágenes en el mundo actual que están súper cargadas de información y tienen un montón de elementos en la imagen, pero a lo mejor el 90% de los elementos o el 80% de los elementos son solo ruido, y lo que te interesa es analizar 2, 3 elementos que son los que te importan para tu fin que estás persiguiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, si tienes una imagen de una calle en donde tienes carros y donde tienes peatones y donde tienes los edificios a los lados y toda una serie de cosas, perritos en la calle, señales y demás, pero si lo que tú quieres analizar es solamente el tráfico de la calle, pues no te importa nada más que los carros y los carriles. O sea, ok, cómo está el flujo, si se está saturando o no se está saturando, si están parados o no están parados, a qué velocidad fluyen, ¿no? Una serie de cosas en donde eliminarías todo lo demás, a los peatones, eliminarías a los edificios, a todo, porque lo que tú quieres analizar es tráfico. Claro, o incluso el flujo, o sea, no sé, la evolución, sí, totalmente de acuerdo. Sí. O sea, enfocas en ciertas cosas, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O sea, tú no procesas todo lo que escuchas, todo lo que ves y todo lo que sientes, ¿no? O sea, tú estás discriminando y estás enfocándote tus sentidos a ciertas cosas. Así y es. lo demás lo estás ignorando, ¿no? Así es. Y entonces en el mundo actual yo creo que tú ves muchos ejemplos de eso, en donde tienes una carga de información muy fuerte en todo momento. Digo, nosotros como seres humanos estamos muy digamos, muy saturados de información prácticamente todo el día, porque nos está llegando por todos lados, en nuestro teléfono celular, en el mundo que nos rodea, en alguien que nos está hablando al lado, en nuestros propios pensamientos que estamos pensando en lo que pasó el día anterior o lo que va a pasar el día de mañana. Pero lo que haces tú es eso, y cómo puedo yo como reducir toda esa cantidad de información, enfocarme en ciertas cosas y empezar a tomar, sí, a lo mejor una serie de decisiones que te permitan ir avanzando, ¿no? Enfocarte en ciertas cosas, ¿no? Así es, Tirle. Comencemos. ¿Con dónde debíamos empecemos por el principio. No, vamos a regresarnos. Platícanos de ti, Ricardo. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te metiste en esto de la inteligencia artificial? Pues mira, yo soy Ricardo Carrión. Yo crecí en Saltillo. Nací en Torreón, pero crecí en Saltillo. Y okay. Digo, ahora sí que mi mamá era de Torreón, mi papá de Saltillo, y se decidieron ir a vivir a Saltillo. Pero cuando yo nací, mi papá era médico y estaba en la Ciudad de México, en el Hospital 20 de Noviembre. Entonces mi mamá estaba en casa de su familia en Torreón y ahí fue donde nací. Pero nunca viví en Torreón, entonces yo siempre digo que soy de Saltillo porque jamás viví en Torreón. Y bueno, pues creciendo en Saltillo y después estudié aquí en el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey, Ingeniería en Sistemas. En finales de los 80, me gradué en diciembre del 89 como ingeniero de sistemas computacionales. Okay. Entonces siempre he estado en tecnología y siempre muy interesado en la tecnología. Prácticamente te puedo decir que una muy buena parte de mi carrera, desde que empecé en enero del 90 hasta finales de los, digamos,
por ahí del 2018, prácticamente todo estuvo en empresas proveedoras de tecnología americanas. Okay. ¿Sí? Sí trabajé para algunas compañías mexicanas y lo que tú quieras, pero muy, muy poco tiempo. Entonces, y una muy buena parte de ese periodo pues fue Intel. Yo estuve en Intel 9 años. De esos 9 años estuve en ventas un tiempo, estuve en marketing, estuve como director general de Intel México y como director general o vicepresidente de América Latina, ¿no? Y ahí fue que me fui a Brasil y estuve muchos años en Brasil. Yo estuve 14 años en Brasil, con algunos periodos en el medio que me regresaba a México y cosas así por el estilo. Pero bueno, Intel fue una buena parte de mi carrera. Entonces también por eso ahorita de repente veo lo que está sucediendo con Intel, con Nvidia y todo eso y digo, chin, ¿por qué no es Intel el que está ahí, no? Mi sangre azul de Intel me dice, ¿por qué no es Intel el que está liderando en inteligencia artificial? Es Nvidia, ¿no? Y no por Nvidia, pero bueno, Nvidia está haciendo un excelente trabajo realmente con los GPUs. Y bueno, te digo, pero fue esa mi carrera. También estuve por ahí en otras que eran ya más software aplicado. Como yo quisiera tocar el punto de Nvidia ahorita, Ajá. porque era algo que te estaba yo comentando en LinkedIn. Ajá. LinkedIn les dicen algunos, pero es Sí, yo también digo LinkedIn y luego me dicen, ¿por qué dices así? LinkedIn. LinkedIn. Una de las cosas muy atractivas de lo que hizo Nvidia es que para poder procesar más redujo la complejidad, ¿no? Y aquí voy al punto. Uh-huh. O sea, las tarjetas gráficas básicamente se empiezan a diseñar para que pudieran procesar muchos bits de la pantalla a la tiempo. Vez. Sí, en paralelo. Pero es que allí, o sea, lo que pasa con el GPU, ya digamos de naturaleza del GPU, es que el GPU te procesa vectores y te procesa matrices. ¿Por qué? Porque si tú ves una pantalla, ¿qué es? Es una matriz. Uh-huh. O sea, pero de números pequeñitos. Sí, pero o sea, haz de cuenta, imagínate una pantalla. O sea, nada más quisiera, perdón, ahorita si quieres vemos esto, pero lo que quería decir es eso. O sea, es una matriz que al final, si lo hablamos para todo el mundo, es una línea de números por otra columna de números. O sea, muchos números. Muchos números son... Pero todos chiquititos. Pues todos chiquititos porque, a ver, depende cómo armes esa matriz. Son chiquitos porque son los bits de la imagen. Claro. O sea, cada vez más complejos porque ahora el montón de colores que manejan. Y nada más quería llegar al punto, mucha gente no pone atención en esto, pero cada vez procesa más a la vez, pero el tamaño de las variables son más pequeñas. Sí. De hecho es F4 o F8, no me acuerdo, que quiere decir que son 4 bits las variables. Ajá. Pero eso es lo que necesitan las redes neuronales, porque al final solamente está manejando pesos porcentuales, que es lo que hablábamos hace rato, convierte todo a números y esos números les va dando probabilidades y esas probabilidades son números pequeños. Sí, porque en muchos de los sistemas de inteligencia artificial lo que mete son vectores. Exacto. Incluso si ves que son toneladas de variables pequeñas. Sí, pequeñas y son números que están o en un vector, es decir, un arreglo lineal o una matriz, ¿no? Que tiene un cierto número de renglones por un cierto número de columnas y en cada una de esas hay un numerito. Con mayor complejidad en donde tiene incluso profundidad esa matriz, o sea, tiene líneas, tiene columnas y tiene profundidad. Sí, o lo puedes representar con un RGB, entonces son 3 matrices, la del rojo, la del verde y la del azul, o con algún otro esquema, lo representas. Pero bueno, sí, o sea, el punto es que a final de cuentas el GPU está hecho para eso, y el CPU no. O sea, el CPU estaba hecho como para ir registro por registro haciendo una operación matemática o booleana a la vez. Y cada vez con variables más complejas, más grandes. Claro. Entonces sí, yo pienso que realmente el por qué Nvidia está donde está, pues es porque el GPU está mucho más de acuerdo con lo que se necesita para la inteligencia artificial generativa.
Por eso la inteligencia artificial generativa, pues los modelos se están peleando los GPUs de Nvidia y se van a pelear el Blackwell, y el Blackwell va a estar con una demanda gigantesca, lo que puedan producir, se lo van a estar peleando, ¿no? De hecho, no sé si escuchaste esta anécdota que salió reciente, en donde se estaban tratando de piratear a un científico de inteligencia artificial. Ya no me acuerdo si se lo estaban tratando de piratear de Meta o hacia Meta o algo así, pero que el tipo dijo, pues regresa cuando tenga 100 GPUs H100 de Nvidia listos como para dármelos. O sea, porque es el problema. O sea, hoy en día estamos entre los GPU rich y los GPU poor. Si no tienes GPUs, no tienes capacidad de entrenar los modelos de aprendizaje. Y la manera en la que de alguna manera está Intel tratando de competir, y algunos de los otros, pues es en decir, bueno, voy a hacer parte del procesamiento acá en la PC, ¿no? En el famoso AIPC de Intel, que hace sentido, por supuesto, que parte del procesamiento lo hagas en la máquina y no todo se haga en la nube, pero tampoco es que van a tener un pedazo tan grande del entrenamiento de los modelos. No, el problema que le pasó a Intel, y perdón, sé que vienes de Intel, es lo que le pasa a muchos corporativos. Tenían comido tanto al mercado que no se dieron cuenta que lo estaban perdiendo. Claro. Y cuando se dieron cuenta que lo habían perdido es cuando ya Nvidia le llevaba 10 años luz. Y hoy, tristemente, siguen pensando en cómo aplico el cómputo anterior para quitarle un pedacito al cómputo nuevo, cuando debieran de estar pensando en cómo crear cómputo nueo. O sea, totalmente. Y están dormidos y ya no los vas a levantar, y cuando se levanten, pues ya están tan apaleados que no van. No es solo Intel. O sea, hay muchas compañías que les ha pasado eso y que les va a pasar, porque ahorita con el nivel de innovación que va a desatar la inteligencia artificial va a ser brutal. O sea, lo que hoy, y era otra cosa que estaba yo discutiendo con alguien, porque decía, no, es que hay un paper que dice que la inteligencia artificial no razona. Veo el paper y es marzo del 2023 y le dije, sí, un año ahorita en inteligencia artificial debe ser el paper, nada. Debe ser el paper de los pericos estocásticos, ¿no? ¿O cuál es? No recuerdo, o sea, pero a lo que quería decirte es que hoy un año con la inteligencia artificial tiempo. O sea, ya todo cambió. Ya sí, todo evolucionó. Ahorita a estas alturas del campeonato, en mi comunidad de inteligencia artificial en WhatsApp, alguien decía, es que a estas alturas del campeonato GPT 3.5 es tecnología retro. Es tecnología retro. Ya. No, y lo que si escuchaste la entrevista de Sam Altman, es que la GPT-4 es tecnología retro, nada más que no nos las quieren liberar tan rápido lo que tienen, porque no quieren evitar el shock hacia la sociedad, ¿no? O sea, lo que están tratando de hacer es de liberarlo continuamente, un poquito a la vez, para no choquear tanto y para que las instituciones y las personas y todo el mundo esté preparado. Pero yo estoy seguro que lo que tienen en manos ahorita, GPT-4 es tecnología. Y mira, también la otra cosa que ha sucedido, que está clara ahorita, o sea, sigue teniendo una ventaja muy fuerte ChatGPT sobre Gemini y sobre Claude, porque las personas no se mueven tan rápido, especialmente los developers. O sea, ahorita hay tanta gente desarrollando encima de las APIs de OpenAI que realmente no es que se van a mover porque Gemini fue un poquito mejor. Gemini tendría que haber sido muchísimo mejor. Tendría que haber sido como el video fake que trataron de poner del patito azul, si te acuerdas de ese video. Tendría que haber sido algo así radicalmente superior como para que mucha gente se moviera. Claro, o sea, obviamente sí le van a ir comiendo poco a poco si no sale un GPT-5 pronto, pero por el otro lado no es que se vayan las personas de la noche a la mañana. Sigue siendo el líder ChatGPT, sigue siendo el que tiene mucho más tráfico y Google sí necesitaba algo mucho más fuerte. Y yo creo que el problema que tiene Google y tiene Cloud y tiene muchos de esos cuando van contra el líder, porque este líder no está dormido, este líder está despierto y está generando más. Claro. Es que hoy todos ellos están luchando para competirle a GPT-4 y estos vatos van a soltarte el GPT-5 y van a dejar
o sea, en polvo a todos los demás. Totalmente. Y cuando empiecen a competir con el GPT-5, ellos ya van a tener el 6. O sea, sí están un poquito ahead de muchas de las empresas. Ahora, lo humillante para Google, pues es que los que inventaron el modelo de Transformers fueron Google. O sea, toda esta revolución en modelos de lenguaje viene por el modelo Transformers, el paper del 17, que es un paper de Google. Y vienen haciendo cosas geniales lo de Google. El problema, para mi gusto, y lo voy a decir con pena de un gran amigo que tengo de Google, varios, pero uno de ellos bastante cercano, es que la gente que está administrando Google y el release de inteligencia artificial no son los expertos en inteligencia artificial, sino lo está liderando el de negocios, el que vende, el de marketing, el de esto. O sea, no tienen a gente y están preocupados en la imagen, en la en la otra, cuando ni siquiera tienen nada ganado. Cuando han hecho cosas geniales. O sea, ellos fueron los que hicieron AlphaGo, ellos fueron los que hicieron AlphaZero y una serie de revoluciones, Transformers y otras cosas, pero no son capaces de empaquetarlo para que sea atractivo. O sea, se preocupan tanto en todo lo demás y te lo juro, yo le digo a este gran amigo que cada 2-3 semanas le doy un nuevo intento a Gemini y salgo frustrado. O sea, salgo frustrado. No es lo mismo, le doy un intento a Cloud y la primera me enamoró. No, o sea, Cloud, dije, sí, está hermoso. Y te vas con Gemini y oye, genérame una imagen. No genero imágenes. Acabo de recibir un correo tuyo en donde me dice que pruebe porque ya generas imágenes en la versión. Sí, las puedo generar. O sea, así. Oye, pero ya regresó la generación de imágenes. Yo no sé, o sea, digo, no sé si... Ya ves que con esto de los nazis y demás. Es un ejemplo burdo, o sea, pero me pasa en muchas cosas que me llega de repente una promoción de ahora puedes hacer esto, te vas con el modelo. Yo creo que también tiene que ver porque el español como que está más limitado. No puedo hacerlo. Y se lo preguntas en inglés y sí puedo hacerlo. O sea, sí está... Siento yo que... Pongo mucho este ejemplo. No sé, seguramente si viste la película esta de Robocop. Sí, claro. Cuando sale Robocop y de repente él se libera, o sea, su mente y era un badass y era el héroe y salvaba todo, y de repente lo meten al corporativo, lo llenan de directrices y se vuelve bien tonto, ¿no? Así veo yo a Gemini, o sea, así veo yo a Gemini, de repente también así veo yo a GPT-4, a ChatGPT, porque ya le están metiendo en este preprocesamiento de directrices, ya lo limitan tanto que ya se vuelve lazy, se vuelve, o sea, le tienes que estar presionando para sacarle las Habrá cosas. Habrá que ver si ¿no? en algún momento Meta o Mistral o algunos de los que están haciendo más cosas con open source pudieran de repente hacer modelos más interesantes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, te digo que trabajo con clientes internacionales y todo. Tuve una plática con un posible cliente, desafortunadamente no quedé con él, y me decía que ellos lo que hacen es que su modelo, o sea, sus sistemas procesan a los 4 modelos, o sea, OpenAI, Cloud, Gemini. ¿Pero le manda una llamada a los 4 modelos? Sí. Digo, sí. Es que eso, o sea, obviamente técnicamente no a los no es 4, pero creo que y luego los ponía a competir entre ellos, o sea, claro. Se autoevaluaban entre ellos. Hay varios sistemas que hacen, digo, incluso fuera de la inteligencia artificial, te lo puedo decir. Por ejemplo, hay algunos sistemas de reservaciones de avión que consultan a Sabre y Amadeus al mismo tiempo y ven dónde está más barato, claro. Y eso es lo que te ofrecen. O incluso no dónde esté más barato para el cliente, dónde gana más la donde agencia, tiene mayores beneficios. Donde tiene la agencia un mayor margen y es lo que te ofrecen, no necesariamente lo que te da a ti como usuario, lo que le da más a la agencia. Entonces sí, tampoco, o sea, técnicamente pues no es ningún problema hacer las llamadas a los 4, pero yo creo que muchas empresas no lo hacen pues porque cada llamada cuesta. O sea, como están los APIs hoy en día, pues cada llamada cuesta, son baratas, pero si tienes un volumen muy grande de llamadas, pues puede ser significativo. Es que siempre que escucho el tema de caro o barato, yo digo, depende. Claro.
Si lo voy a sacar de mi bolsa, probablemente es caro. Si lo voy a sacar del presupuesto de un corporativo en donde el retorno de inversión es tomar una decisión oportuna para que no se pare la producción o para que se venda un 2% más, entonces es nada. Pero sí. Fíjate, una cosa que es una jugada maestra ahorita de estos rumores de GPT-5 alimentados incluso por el podcast de Sam Altman con Lex Fridman, es que ahorita debe haber muchos pensando, a ver, me pongo a programar en Gemini o en Claude o en GPT-4, y a lo mejor tengo que hacer un programa súper complejo que me va a tardar meses con un montón de programación sofisticada, o me espero que salga GPT-5, porque a lo mejor lo que estoy tratando de resolver... La misma pregunta yo la respondía cuando me iba a comprar una laptop. Uh-huh. Me voy a comprar la mejor que haya hoy. Uh-huh. O sea, ya mañana veo, porque si no también me estoy perdiendo el costo, o sea, el costo de oportunidad actual. Y a mí lo que creo que también no debemos de olvidarnos es que la mayoría de los modelos los mandas a llamar y le mandas un prompt y te regresa algo. Claro. Y procesas ese algo. Entonces, yo no me detendría. Yo creo que te estás perdiendo igual y ese tipo de decisión tomó Intel a la hora de meterse o no meterse en los GPUs. Sí, fíjate que, o sea, hay un ejemplo de lo que te estoy diciendo, que es un ejemplo de, ya no me acuerdo, creo que fue Bloomberg, que Bloomberg invirtió como $10 millones en meterle todos sus datos para ciertos procesos financieros, en entrenar sus propios modelos con GPT 3.5, o sea, porque ya lo hicieron hace un tiempo con GPT 3.5, y a meterle sus modelos de datos privados, y para cuando terminaron en tiempo y $10 millones después, eso mismo lo hacía GPT 4 sin entrenamiento privado. Entonces es por eso lo que te digo, que ahorita está avanzando tan rápido que a lo mejor ahorita, en estos momentos hay que evaluar bien el retorno de inversión. Hay que evaluarlo bien, pero el problema es que estamos acostumbrados a evaluarlo en crecimientos lineales, no en crecimientos exponenciales. Entonces, si verdaderamente GPT-5 es un crecimiento lineal sobre GPT-4, puede ser que algunas de las cosas no necesiten ni programarlas, simple y sencillamente ya te las dé con un prompt. Puede ser. Y esos son todos los pueden ser, pero la realidad es esa. Pero ¿estás de acuerdo que si el modelo con el que desarrollaron 3.5 era válido, síguelo usando con 3.5 hasta que se pague y en paralelo desarrollalo con 4, pero ya con una visión de otro modelo de retorno? O sea, como seguirle subiendo la barra. ¿Qué es lo que te vuelvo a decir? Lo mismo de la laptop. O sea, yo me compré esta laptop, en su momento era la mejor, a la que me alcanzaba el dinero. Sí. Y estoy seguro que ahorita la versión más chafita, o sea, de la que yo me compré, o sea, yo me compré la 3 y a lo mejor la versión 1 de esta nueva generación es mejor que esta. Sí, de acuerdo. Pero a mí me vale gorro, porque yo con esta la compré con un modelo de negocio que me tiene que dar un retorno y la sigo usando. Sí, no, estoy de acuerdo. Y ese vengo 6 meses sacándole ese provecho. Estoy hablando de esta laptop por decir, o mi teléfono, o el micrófono, lo que sea. Cualquier inversión. Cualquier inversión. O sea, a lo mejor si invirtiera hoy, invertiría menos, etcétera. Pero en ese momento, cuando invertí, tenía un retorno de inversión que lo vengo generando desde hace 6 meses. Y eso es lo que tengo que pensar en la tecnología, porque también si me voy a esperar, pues me espero a GPT-7 o 10. No, claro. Y entonces en 5 años no hago negocio, ¿no? Sí, me explico. No, estoy de acuerdo. Pero te digo, ahorita... exagerado, nada más para poner el punto. O sea, hay que plantear el retorno de inversión hoy y morir con ese, ¿no? Claro, y ahí yo creo que también en todo esto de los sistemas de inteligencia artificial generativa, en el introducirlos en tu operación, no nada más
que sea, digamos, ya sabes, los early adopters como nosotros que estamos ahí y nos encanta ser pioneros y demás, sino ya meterlo en la operación, que cualquier persona dentro de tu empresa lo utilice y que realmente te dé un retorno tangible en términos de productividad o de que alguna innovación y demás. Pues también los mismos modelos para evaluar ese retorno de inversión están cambiando. Y yo creo que va a haber nuevas maneras de medir ese retorno de inversión. Que ahí vamos a lo que te decía hace rato, los ciclos de innovación son tan rápidos ahorita que yo no me metería a hacer una inversión en temas de inteligencia artificial de $10 millones en donde espero recuperarlo en 10 años, porque me estoy pegando un tiro en el pie. Yo trataría de invertir $500,000 que tenga yo un retorno en 3 meses. Claro. Después de los 3 meses, quién sabe. Exactamente, o sea, después de los 3 meses seguramente puedo hacer un ciclo más en donde lo optimice con la nueva versión y luego un ciclo más donde, pero que empiece yo a tener retornos inmediatos, porque si no, o sea, corro ciertos riesgos, a menos de que esté creando yo un modelo que sé y tengo una visión y tengo algo muy a largo y entonces lo puedo apostar a lo mejor a 2 años, pero yo ahorita piensa, o sea, ni siquiera creo que OpenAI o Google tienen un roadmap público, o sea, no es como en muchas otras tecnologías que estamos acostumbrados. Pero tienes que ver cómo te acercas y cómo lo buscas y cómo tratas de tener mejor ciclos más cortos de innovación y de eso. O sea, ahorita estábamos hablando de Blackwell, ¿no? Y también hablábamos de que hace algunos años estaba yo en el Centro de Innovación de Inteligencia Artificial. Yo compré una máquina con X número de H100, no me acuerdo cuál, que ahorita son basura. Son basura. No, los H100 todavía se los andan peleando. O sea, digo... Pero con la salida de Blackwell, una vez que esté Blackwell ves la gráfica acá y estos están acá. Claro, o sea, y lo que costaron en ese entonces, pero la idea es que en esos últimos años tuviste que haberle sacado el retorno para poder renovar esas máquinas. Claro. Si no estás haciéndolo así, entonces ahí estás corriendo un riesgo. Ahora, la otra, y muy hacia esta pelea de los GPUs y todo, yo creo que se va a poner más encarnizada porque también visualizo, hace algunos años cuando estaba yo en Nuevo León 4.0 decían, todas las empresas deberían de tener programadores, ¿no? Luego, hace unos años, todas las empresas debieran de tener científicos de datos. Va a llegar el modelo en el que todas las empresas deberían de tener su propio modelo de conocimiento en base a sus necesidades. Todas las empresas deberían de tener un data center y ahorita muchas están en la nube, ¿no? Exacto, pero ese modelo, y a esa donde iba, ese modelo para conservar la privacidad, pues debiera de ser un modelo, agarrar uno de estos modelos open y tú crear tu conocimiento y, o sea, va a estar muy interesante cómo va a evolucionar esto y la verdad que estoy muy emocionado yo de estar siendo parte de este tipo de ideas y todo, ¿no? No, genial, o sea, realmente creo que vivimos en una época extraordinaria, creo que, o sea, vamos a ver todavía mucho más avanzar a la inteligencia artificial, lo que estamos viendo es solamente el comienzo, ¿no? Claro. Te decía hace rato, Ricardo, algún caso de uso que la gente pueda utilizar, tú que estás metido en la generativa y todo, algo que te gustaría compartir con la gente de cómo podría utilizar los modelos de manera rápida. Pues mira, o sea, yo creo que, o sea, muchos han visto y lo que ves mucho en redes sociales son cosas como el modelo de uso de generación de contenidos, ¿no? O sea, porque puedes generar muy rápido textos y demás. Pero hay un modelo que a mí realmente me gusta mucho, no es tan conocido, pocas personas lo conocen, que es el modelo de análisis de datos. O sea, tú puedes básicamente en ChatGPT y un poquito en Claude, quizá no tan capaz como el módulo de ChatGPT, pero puedes hacer todo, o sea, desde cero hasta crearte un modelo de machine learning, hacerle pruebas, etcétera. Haces todo el proceso completito y lo haces de una manera muy sencilla con unos cuantos prompts. Entonces a mí me gusta mucho esa capacidad de análisis de datos que tienen los chatbots, que a lo mejor si tú lo ves desde el punto de vista de
llegamos ya a poner modelos de machine learning en producción en una empresa, a lo mejor no necesariamente lo vas a hacer así, pero por ejemplo para los estudiantes está buenísimo. O sea, porque tú puedes, te tomas un dataset de algún lugar como Kaggle, por ejemplo, que es este lugar en internet que hay muchos modelos de inteligencia artificial y también muchos datasets. Agarras un dataset de ahí, que puedes agarrar, no sé, el dataset del Titanic, ¿no? Que es el típico, un dataset pequeñito, que te sirve mucho para entender algoritmos de, en este caso el Titanic, un algoritmo de clasificación de si sobrevives o no sobrevives al Titanic. Y está bueno. Le puedes pedir a ChatGPT que te haga todo el proceso y te lo vaya explicando. O sea, le das el dataset y le dices, a ver... Y puedes aprender a hacer ese tipo de modelos. Claro, le puedes decir, a ver, ¿qué estrategia vas a hacer tú de limpieza de datos? ¿Y por qué? Ah, no, pues es que yo aquí, por ejemplo, en esta variable hay muchas variables faltantes, entonces yo esta variable la eliminaría o le haría un cálculo a los missing values haciendo imputación de esta manera. O sea, te va explicando todo el proceso, es fabuloso. O sea, puedes aprender bastante de todo el proceso, el flujo de trabajo de ciencia de datos, simple y sencillamente trabajando con datasets en ChatGPT con el módulo de Data Analyst, que es lo que cuando salió le llamaban el Code Interpreter. Entonces, por ejemplo, para mí ese es un modelo de un caso de uso que me parece fabuloso, que además el chatbot te puede explicar el paso a paso, que además el chatbot te puede explicar el código de Python, y puedes ver en Python a qué biblioteca se está llamando, y vas a ver que realmente es muy sencillo. O sea, no tampoco es que sean programas con muchísimas líneas de código, son poquitas líneas de código llamando alguna que otra de las bibliotecas que sabemos que son las que son utilizadas para Machine Learning, ¿no? Ricardo, te agradezco mucho la plática, la verdad es que la disfruté bastante. Ya nos habíamos hecho amigos desde hace rato sí, en línea, pero qué bueno que ahora ya somos amigos más cercanos, ya cara a cara. ¿Qué te gustaría que se llevara la gente? ¿Qué te gustaría mandarles de mensaje de cierre? Fíjate que yo estoy aquí en Monterrey porque le di un curso en corporativo y yo creo que una de las cosas que a mí me quedó clara el día de hoy, que hicimos algo un poco diferente, porque ese corporativo quería que su equipo hiciera cosas sobre su día a día. Normalmente yo mis cursos como que les doy la teoría y les doy el taller, ¿no? Y en el taller normalmente yo tengo mis ejercicios hechos. Pero en este caso ellos querían que fueran ejercicios sobre sus propios procesos, ¿no? Sobre algún ejemplo que yo me hubiera inventado. Entonces, lo hicimos sobre sus propias, su día a día, sobre sus procesos, sobre cosas que pueden impactar rápidamente las personas que tomaron el curso. Y una cosa que me quedó claro es que la mayoría vieron que se pueden hacer las cosas de una manera muy fácil. O sea, o que entras a ChatGPT, o que entras a Claude, o a alguna otra herramienta, o que entras a Midjourney si tú quieres, y haces cosas muy, muy fácilmente con inteligencia artificial. Entonces, a mí lo que me gustaría que se quedaran todos es, realmente no es complejo. Y menos si te metes a uno de estos chatbots, porque hasta le puedes pedir que te explique lo que está haciendo. Entonces, si no entiendes de repente algo de lo que te recomienda ChatGPT, le puedes decir, a ver, explícame por qué me estás recomendando esto, y te lo va a explicar. O sea, hay que intentarle. Hay que intentarle, y yo creo que es una revolución en donde muchos podemos participar. Es una revolución en donde no es nada más para la gente de sistemas, que eso es algo que también algunas personas creen. Porque dicen, no, esto es la gente de sistemas, ¿no? Que ahora se agarraron una cosa todavía más compleja para justificar ser nerds y estar aislados enfrente de una computadora. No, la verdad de las cosas es, o sea, a un modelo de lenguaje como ChatGPT le hablas en español. Entonces, algunas de las personas que conozco de mis grupos de inteligencia artificial que son mejores haciendo prompts, no son de sistemas. Son personas que saben comunicarse, que de repente le agarran la onda de que sí, o sea, no estoy hablando con otro humano, entonces le tengo que dar contexto, mi prompt tiene que ser claro, no puedo nada más divagar en el prompt, porque entonces la máquina se pone una confundida y me da cualquier cosa, pero pues a final de cuentas cualquiera puede participar, y sería bueno que haya mucha representación de muchas diferentes disciplinas en quienes estamos metidos en la inteligencia artificial generativa en estos momentos, pues para que se vaya creciendo con inputs de personas de todos los ámbitos y de todas maneras de pensar.
Muy buen punto. Y yo coincido totalmente, o sea, hay que intentarle. De hecho, o sea, uno de los temas que también me gustó mucho de los comentarios de Sam Altman es la programación del futuro va a ser hablar en lenguaje natural. Pero como bien comentas, hay que saber dar contexto, hay que saber estructurar las ideas, plantearlas correctamente. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, sí se puede. En vez de tardarte 15 minutos, a lo mejor te vas a tardar 4 horas en obtener el trabajo, pero cuando obtengas el trabajo en 4 horas, ese trabajo seguramente te hubiera tardado 20 horas si lo hicieras solo, ¿no? Entonces, claro, de todas maneras sigues ganando. Excelente, qué gusto conocerte. Muchas gracias. Y a ver qué otro tipo de colaboración hacemos en un futuro que claro va que a ser sí. mucho gusto. Encantado. Hasta luego. Hasta luego, gracias.